Niño de la calle descubre hija del millonario enterrada y amante revela secreto chocante. Lucas, un niño de unos 10 años, corría descalzo por las calles grises y frías de la ciudad, donde el hambre y la desesperanza tenían un aroma a metal oxidado. Con un urgido del estómago, se acercó al parque abandonado, un lugar donde las sombras parecían tener vida propia, y donde otros como él iban a buscar algo que llevarse a la boca. Pero Lucas no estaba preparado para lo que iba a encontrar. Mientras rebuscaba entre los escombros, un sonido inquietante le heló la sangre. Un susurro apagado, casi un gemido. Se asomó por detrás de un viejo árbol. Las hojas secas crujían bajo su peso. ¿Era el viento o algo más? Su corazón latía desenfrenadamente, como si tratase de advertirle que se alejara. Sin embargo, una fuerza misteriosa le atrajo hacia el origen de aquel lamento. Cavando con las manos, separó la tierra y el polvo, y lo que descubrió le hizo perder la respiración. Claudia, la H. Ella estaba gravemente herida, como si hubiera luchado contra monstruos invisibles. El impulso de ayudarla lo invadió como una chispa. No sabía por qué, pero su esencia le decía que debía salvarla. Una vez que logró sacarla de la tierra, Clara, con voz entrecortada y llena de dolor, le habló en trozos. No, no pueden encontrarme. Lucas, perplejo, no entendía. ¿Por qué alguien querría hacerle daño a una niña tan joven y de buena familia? Pero las miradas de las personas en la ciudad lo decían todo. La desigualdad era un monstruo tan real como el itself. En su inocencia, Clara había visto cosas que nadie debería. La niebla de incertidumbre los envolvía. Lucas sabía que tenía que llevarla a un lugar seguro, lejos de las sombras del poder que asediaban a su vida. Así que con Clara a su lado, se adentraron en un mundo del que Lucas nunca había sido parte. Lujosos coches, mansiones deslumbrantes. Se sentía un pez fuera del agua, pero a los pocos días de su rescate, Julia la A. Lucas, tengo algo que decirte, pronunció con voz suave pero con un trasfondo escalofriante. En ese instante el mundo de Lucas se tambaleó. ¿Qué podía ofrecerle una mujer envuelta en mentiras? Con el tiempo en su contra y el miedo como telón de fondo, la realidad se volvió un laberinto. A medida que intentaban encontrar una salida, Lucas se pregunta si realmente están listos para encarar la verdad. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Podrían salir de este torbellino de peligros antes de que fuera demasiado tarde? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, Lucas miró con desconfianza a Julia, la amante de Alberto. La sonrisa en su rostro era deslumbrante, pero había algo detrás de sus ojos que le helaba la sangre. Lucas, tengo algo que decirte, repitió, su voz suave como un susurro entre las sombras. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué podría saber ella? Pero la curiosidad le ganó. Era un momento crucial, y él, entre su deseo de proteger a Clara y un instinto primario de desconfianza, retrocedió un paso. De pronto, el ambiente pesado se tornó aún más denso. Clara, comenzó Julia, dejando que el nombre de la niña flotara en el aire como un ente ominoso. No estás en peligro, pero tienes que entender, hay cosas que no sabes. Las piernas de Lucas temblaron. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un hilo en el aire. Tu vida ha estado marcada desde el día en que ella desapareció. Lo que te digo puede cambiar todo, dijo, y se acercó un poco más, su tono casi clandestino. Alberto no la busca porque está preocupado por ella. La ha ocultado, y tú has sido parte de un juego mucho más grande. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué juego?, ladró. No podía comprender, su realidad se estaba desmoronando. Clara estaba a su lado, todavía en estado de shock. Miraba a Julia sin entender. Tu padre. Las palabras de Julia cortaron como un cuchillo. Él estuvo involucrado. Todo está conectado, Lucas.
la desaparición de Clara, el descontento de los pobres. Cállate, gritó Lucas, clenchando sus puños. ¿Cómo se atrevía a mencionar a su padre? Pero dentro de él, una pequeña chispa de dudas empezó a arder. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sintiendo, un ruido sordo resonó en el parque. Un grupo de hombres con chaquetas hoscas apareció de la nada, sus rostros endurecidos como piedras. Lucas se dio cuenta demasiado tarde de lo que implicaba. Eran secuaces de Alberto. Los hombres rodearon el lugar. La salida, su camino hacia la libertad, había desaparecido. «No te muevas», dijo uno de ellos, con una sonrisa torcida. «Sabíamos que ella estaba aquí contigo». Sus ojos brillaban con algo que Lucas solo podía describir como malicia. Clara se aferró a Lucas, sus pequeñas manos temblando. Lucas la miró, sintiendo un peso en su pecho. Era su responsabilidad protegerla. «¿Por qué? ¿Qué queréis de ella?», preguntó, su voz temblorosa. Uno de los hombres dio un paso al frente, su mirada fija en Clara. «Alberto quiere asegurarse de que no se hable de esto. Es un secreto peligroso, y tú, niño, estás en medio de esto». Una amenaza flotante. La confusión de Lucas creció, y su mente comenzó a enlazar los puntos. Cada revelación que Julia le había hecho chisporroteando en su cabeza. Podía sentirlo, el sudor frío en su frente y una angustia aplastante. ¿Qué tipo de hombre era Alberto realmente? ¿Y qué conexiones tenía su padre con todo aquello? «¡Retírense!», gritó Julia, pero su voz temblaba. No se asemejaba a la confianza de antes. Lucas lo notó. Había miedo en ella. El paisaje cambió. Ya no era un refugio seguro. Se había convertido en un campo de batalla. Todo se desmoronó en un instante. Lucas sintió la presión en su pecho, la adrenalina en su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se abalanzó sobre él, y Clara soltó un grito desgarrador. Y en ese preciso momento, un trueno retumbó en el cielo. Las sombras oscuras del parque se agitaron, y un destello de luz iluminó la escena, revelando una verdad aún más oscura. Era Julia, la amante, la egoísta y la manipuladora, quien levantó lentamente una pistola, apuntando a Alberto desde detrás de los hombres. «Lo siento», murmuró, y apretó el gatillo. El disparo sonó como un eco que resonó a través del parque, apisonando todo lo que Lucas creía saber. Y en esa fracción de segundo, todo cambió. La vida de Lucas nunca sería la misma. ¿Qué significaba eso para él y Clara? La vida que conocía había sido una vil mentira. El disparo resonó, un eco ensordecedor que atravesó el aire, y Lucas sintió como si el tiempo se detuviera. Julia, con los ojos desorbitados, se quedó en silencio, y los hombres a su alrededor se congelaron, confundidos. ¿Qué había hecho? La tensión se cortó como un hilo frágil. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Clara gritó. Su llanto era desgarrador, mezclando miedo y desesperación. Lucas miró a su lado. El terror en el rostro de Clara lo llenó de pánico. «Clara». El nombre salió de su boca como un susurro ahogado. Una niebla espesa cubría el parque, haciendo que el ambiente se volviera aún más ominoso. Era como si el cielo estuviera llorando. Gotas de lluvia comenzaban a caer, creando charcos en la tierra. Lucas sintió un nudo en el estómago mientras todos los ojos se volvían hacia Julia. La mujer, un instante antes segura, ahora era un retrato de horror. El hombre que había caído de rodillas frente a ella, con una expresión de traición y sorpresa en su rostro, se reveló como uno de los secuaces de Alberto. Se retorcía en el suelo, la vida desvaneciéndose lentamente, pero en lugar de angustia, había en su mirada un miedo profundo hacia Julia. Algo se rompió en el aire, y Lucas sintió que todo giraba a su alrededor. Lo siento, repetía Julia, pero ninguno podía escuchar sus palabras. El silencio se llenó de murmullos confusos. Lucas sintió un impulso, un grito en su interior. «¡Corre, Clara!», gritó, tomando la pequeña mano de la niña, pero antes de que pudiera moverse, una sombra se hizo más cercana. Un hombre de chaqueta oscura se acercó, sus ojos fríos como el acero. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz helada.
apuntando a Julia. Tú no deberías haber hecho eso. Algo en su tono congeló la sangre de Lucas. Había más. Razones profundas detrás del juego que estaban viviendo. Las piernas de Clara temblaban. Su cuerpo se sentía frágil. Lucas, ¿qué está pasando?, murmuró con lágrimas en los ojos. Lucas apenas podía mirar su rostro. Cada segundo se sentía como una eternidad. Todo lo que hay aquí es una fachada, dijo el hombre de chaqueta. Su voz era todo lo contrario a la adrenalina que inundaba el parque. Este es el comienzo del fin, y tú has caído en la red. ¿Qué red?, Lucas se atrevió a preguntar, buscando claridad en medio del caos. Alberto no es quien piensas que es, contestó el hombre. Él no solo es un magnate, es un traficante. Y tú, pequeño, has estado en el centro de sus planes. Antes de que Lucas pudiera procesar esto, algo rompió el silencio de nuevo. Un grupo amplio de hombres apareció entre los árboles, sus caras encapuchadas y sus intenciones claras. Todo lo que había creído seguro se desplomó como un castillo de naipes. Lucas retrocedió, apretando la mano de Clara con todas sus fuerzas. «¡Déjanos en paz!», gritó, pero su voz se ahogó. La desesperación llenó todo su ser. Los hombres no eran solo secuaces, eran cazadores, y su presa era Clara. «Eres más importante de lo que crees, Lucas», continuó el hombre de chaqueta, quien parecía conocer la historia entera. «Tu padre ha estado detrás de esto desde el principio». «¿Mi padre?». Lucas se sintió como si un rayo lo hubiese atravesado. Su padre, el hombre que siempre había creído era un simple trabajador, estaba metido en algo mucho más oscuro. Clara lo miró. El pánico en sus ojos hablaba más que 1000 palabras. Ella también había sentido la traición latente, y entonces, con un gesto repentino, el hombre de chaqueta se deslizó hacia adelante y, antes de que nadie pudiera reaccionar, se llevó a Clara, sujetándola con fuerza. «El secreto está contigo, Lucas. Tienes que decidir». En esos segundos, todo se tornó borroso. Los hombres con capuchas avanzaron, y el parque se convirtió en una tormenta de gritos y confusión. Lucas sintió su corazón en la garganta. Mientras lo arrastraban, una imagen atravesó su mente. Su padre en la oscuridad, sonriendo en medio de una reunión clandestina. ¿Era posible que todo lo que conocía fuera una farsa? «¡Clara!», gritó, mientras la sacaban de su vista. «¡No! ¡Regresa!». Pero el eco de su grito fue ahogado por el ruido, y la última imagen que tuvo fue el rostro asustado de Clara, llevada hacia las sombras. Lucas sintió cómo la rabia y el terror se apoderaban de él. La historia que había creído conocer se desvanecía. ¿Quién era realmente su padre? Lo único que sabía con certeza era que el juego había cambiado, y ahora todas las cartas estaban sobre la mesa. Con el corazón latiendo en su pecho y su mente en un torbellino de preguntas, Lucas avanzó. Tenía que encontrar la verdad. Tenía que averiguar qué secreto era ese que todos temían. Lucas sintió el pánico apoderarse de él. Su corazón golpeaba con fuerza, como si quería salir de su pecho. «¡Clara!», gritó de nuevo, pero la niña ya había sido arrastrada hacia la oscuridad por ese hombre de chaqueta. Su rostro se desvanecía rápidamente. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Los otros hombres, con sus ojos llenos de codicia y amenaza, avanzaban cada vez más cerca. La niebla se espesaba, distorsionando la realidad, haciendo que el lugar pareciera otro mundo. «¡Detente!». Lucas comenzó a correr detrás de Clara, pero una mano firme lo agarró del brazo, obligándolo a detenerse. Era uno de los hombres de Alberto. La rabia lo invadió. «¡Suéltame!», bramó sacudiendo la cabeza con desesperación. Pero la fuerza del hombre era implacable. Clara, con lágrimas en los ojos, extendió su pequeña mano hacia él, llena de temor, y Lucas sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. La figura de Julia salía de las sombras, su rostro pálido de terror. «¡Lucas!», gritó. Sus ojos reflejaban un mix de angustia y determinación. «¡No! ¡No te lo lleves!». Pero el caos se adueñaba del parque, un torrente de sombras danzantes y murmullos agitados. Y entonces, como un rayo, el hombre que sostenía a Clara se volvió hacia Julia. «Tú no deberías estar aquí, Julia», dijo. Su voz era amarga, como si le escupiera esas palabras. Ella retrocedió,
El horror en su mirada era palpable. Fue entonces cuando Lucas vio algo que le heló la sangre. Una pequeña pistola en la mano de Julia. «Julia, ¿qué estás?», empezó a preguntar, pero sus palabras se interrumpieron cuando ella apuntó al hombre que sostenía a Clara. «¡Suéltala! Nunca deberías haberla tocado». El grito que salió de su boca fue un eco de desesperación. «No, no lo hagas», Lucas le suplicó, las manos temblorosas. Pero la mujer estaba al borde de la locura. Clara apenas podía respirar. Su rostro pálido era un espejo de miedo. En un instante la tensión se volvió tangible. El hombre soltó a Clara, retrocediendo justo a tiempo mientras Julia apretaba el gatillo. El disparo resonó fuerte, un eco pavoroso que atrapó a todos en un instante de horror absoluto. Pero no fue un único disparo. Era como si una máquina de guerra se hubiera desatado. Hombres armados, que parecían surgir de la nada, comenzaron a disparar. Los gritos, el caos. Lucas cayó al suelo, junto a Clara, mientras las balas zumbaban a su alrededor. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¡Clara, agáchate!», gritó, sintiendo que el tiempo se había detenido por un segundo que se sentía eterno. Pero lo peor estaba por venir. En medio de la confusión, el hombre de chaqueta volvió a aparecer, esta vez con una sonrisa que helaría la sangre de cualquiera. «¿Pensaste que escaparías tan fácil, chico?», dijo, mientras alzaba una mano, mostrando un pequeño objeto, un dispositivo que emitió un pitido. Una bomba. Lucas sintió que le caía el mundo encima. «¡No!». La horrorosa verdad se deslizaba por su mente como un río oscuro. Había estado en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Clara miraba a su alrededor. El terror en su rostro era desgarrador. La inocencia desvaneciéndose, a punto de ser taladrada por el horror. Un hombre se acercó a ellos con la mirada fija. Lucas sintió que su corazón se petrificaba. «Eres solo un peón, Lucas. Todo esto es un juego». La traición lo atravesó. «¿Pero tu padre? Él guarda secretos que cambiarán todo lo que creías saber». «¿Qué secretos?». Lucas hundió sus manos en la tierra, buscando algo, cualquier cosa que le diera sentido a ese laberinto de locura. La cabeza le daba vueltas. Justo cuando la tensión se anticipaba a estallar, un chasquido resonó. Un explosivo. Todo se desmoronó de golpe. La última imagen en su mente era un fuego que consumía todo a su paso. El parque estaba envuelto en llamas. El mundo a su alrededor desaparecía. La mirada de Clara, llena de miedo y confusión, y la risa oscura de ese hombre que se desvanecía en la explosión. Lucas nunca había sentido tanto horror en su vida. Lo único que quedaba era la incertidumbre y un grito interno, atravesando la tormenta, preguntándose qué otra verdad se ocultaba en las sombras de este secreto devastador. Lucas sintió el aire en sus pulmones, pesado y denso. El caos a su alrededor se convertía en un grito ensordecedor. La piel le ardía, sus ojos buscaban a Clara, pero todo era confusión. El grito de Julia todavía resonaba en su cabeza mientras los hombres armados disparaban. Sintió el suelo temblar bajo sus pies. La realidad se mezclaba con la locura. «¡Clara!». Su voz salió quebrada, llena de desesperación. Detrás de él, el estallido de la bomba iluminó el cielo con una luz siniestra, arrojando sombras que parecían bailar en la penumbra. El mundo se convirtió en escombros y cenizas, como si un volcán hubiese estallado. Todo pasó en un parpadeo. Cuando Lucas se dio la vuelta para buscar a Clara, se encontró con una escena completamente diferente. El caos había estallado. Hombres caían al suelo, algunos aullando, otros paralizados por el miedo. Y allí estaba ella, Julia, con el arma aún humeante en su mano, pero su mirada era fría, calculadora. No parecía haber miedo en su rostro. Era todo lo contrario a la mujer desesperada que había gritado antes. La explosión había trazado una línea divisoria. Los hombres que antes eran cazadores, ahora eran los que temían. Lucas comprendió que Julia no solo era la amante de Alberto,
Era algo más oscuro. Todo en su interior gritaba que había algo atrás de esa fachada de piedad. «Oye, escúchame», comenzó Julia, su voz ahora suave y firme, como si estuviera hablando de algo trivial mientras el mundo se desmoronaba. La adrenalina le hacía palpitar las venas. «Lo que has visto no es lo que parece. Clara no es quien crees que es». Los latidos de Lucas resonaban en su cabeza. «¿Qué? ¿Qué dices?» Su voz era apenas un hilo. Sus pensamientos volaban en círculos. Clara, la niña a su lado, temblaba. El terror en sus ojos era tan real que le atravesaba el corazón. «No hay tiempo para eso». La urgencia en la voz de Julia se intensificó. «Escapa, la gente vendrá y tengo que protegerte. Eres importante, Lucas, más de lo que imaginas». Todo parecía extraño, como si estuviera atrapado en una película de terror. No podía creer en nada de lo que escuchaba. «¿Importante? Clara está en peligro», gritó, su mente confusa pero su corazón claro. La niña a su lado, su amiga, no merecía esto. Pero Julia se acercó, sus ojos intensos, como si de verdad le hablara al alma. «Te lo digo porque Clara es la clave. Ella no es solo una niña. Hay más en juego, mucho más. Es parte de todo esto». Lucas sintió un puñetazo en el estómago. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz ahora rota. Un silencio inquietante se hizo entre ellos. Fue entonces cuando Julia tomó su mano, un gesto que parecía fuera de lugar. «Mírame, Lucas. La vida que has conocido está a punto de volverse un lugar irreconocible. Alberto no está interesado solo en Clara, está interesado en ti». Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Uno de los hombres caídos empezó a moverse, gritando salvajemente. «Él tiene razón. El niño y la niña están conectados». Lucas sintió que su corazón se detenía. Ambos llevan la misma sangre. El mundo se detuvo. Cada palabra de ese hombre era un golpe contundente. Las piezas comenzaron a encajar de forma retorcida y perturbadora. La mirada de Lucas se perdió. Los fragmentos de su vida pasaron ante sus ojos, y lo que tenía sentido se convirtió en una broma cruel. ¿Clara era su hermana? No, su voz se quebró. El horror de la revelación lo hizo tambalear. ¿Es cierto, Clara? La mirada de la niña era pura confusión. «Lucas, ¿qué pasa?», susurró, viendo cómo su mundo se desmoronaba. «No», gritó Julia, interrumpiendo el momento de revelación. «No hay tiempo para eso. El pasado no puede cambiarse. Deben huir antes de que lleguen más». Las palabras de Julia sonaban a una mezcla de decisión y miedo. Todo ese tiempo, ella había estado jugándoles, y luego el hombre dijo algo que le heló la sangre. «Tu padre eligió parte de este juego. No estás a salvo». Lucas sintió que su mundo se tambaleaba. Todo lo que creyó cierto se desvanecía, y en el murmullo de caos, el cielo comenzó a caer. En ese instante, se dio cuenta de que el camino por delante sería mucho más oscuro de lo que había imaginado. Con Clara a su lado, comenzó a correr, mientras las sombras de su pasado lo perseguían. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué destino les aguardaba realmente en esa penumbra? Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En la confusión, la adrenalina le daba fuerzas para seguir corriendo. «Clara, corre», gritó tirando de la pequeña de la mano. La niebla del parque se espesaba, como si quisiera devorarlos. Los gritos resonaban a su alrededor, y la sensación de peligro le oprimía el pecho. «No, no podemos dejar que nos atrapen», dijo Clara, mirando hacia atrás con miedo. Pero un estruendo ensordecedor cortó su huida. Un coche negro apareció de repente, frenando en seco frente a ellos. Sus puertas se abrieron y del interior emergieron figuras sombrías, rostros cubiertos con pasamontañas. Lucas sintió cómo su corazón se hundía. Eran hombres enmascarados, dispuestos a arrastrarlos de vuelta a la pesadilla. Fue en ese instante que Julia, aún con el arma en la mano, dio un paso al frente. «¡Déjalos en paz!», gritó con una determinación feroz, el brillo de la locura en sus ojos. Pero en su rostro había una sombra de duda. El caos era absoluto, y Lucas no sabía en quién confiar. Con una rapidez que le pareció irreal, uno de los hombres enmascarados apuntó a Julia. Un disparo resonó en el aire. Lucas sintió que el tiempo se detenía.
todo parecía desvanecerse alrededor de él. En un instante, Julia cayó al suelo. Un charco de sangre se formaba bajo ella. ¡Julia! Lucas gritó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No podía creer lo que veía. La mujer que había tratado de ayudarles y a la vez manipularles está ahora yaciendo en un mar de rojo sin vida. Clara se aferró a su mano, temblando. «Lucas, ten cuidado». La voz de la niña era un susurro quebrado. Los hombres avanzaron, inmisericordes. Lucas sintió que la desesperación lo invadía. «No, no, no», gritó. Pero en ese momento, todo se volvió aún más confuso. Un segundo disparo resonó. No era de los enmascarados. Un destello brilló de la dirección opuesta. Una explosión de luz y ruido. Todo el mundo se detuvo. Lucas giró la cabeza. Al borde del parque, una figura emergió. Era Alberto, el magnate. «¡Basta!», gritó. Su voz resonaba llena de autoridad, perturbando el caos. Los hombres se congelaron, confundidos por la intervención. Lucas sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué haces aquí?», preguntó con furia, su corazón palpitante. Clara lo miraba, los ojos llenos de horror y confusión. Alberto sonrió, una expresión que no era de alegría, sino de un control frío. «Siempre he estado aquí, niño. Siempre he tenido el control». Su mirada se centró en Clara. «Y tú, querida, eres el centro de todo esto». «¿Qué significa eso?». La voz de Clara era un hilo de miedo. Lucas sintió un temblor en su interior, un nudo que apretaba su pecho. De repente, todo lo que pensó que era evidente se tornaba oscuro y peligroso. Pero el rostro de Alberto cambió. Su mirada se tornó serena. «No deberían haber huido. Hay cosas que deben descubrir. Es hora de revelar la verdad». Miró a Julia en el suelo, su rostro en calma, y luego volvió a centrar su atención en Clara. «Cla», comenzó Lucas, pero fue cortado por los ojos de Alberto. «Tú eres la clave para resolver esto, porque la razón por la que todo ha surgido es que tú no eres quien crees ser. Y Lucas, tú tampoco». El mundo de Lucas se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Clara no era solo una niña? ¿Y qué pasaba con él? Las palabras flotaron, inyectando un venom de terror en su corazón. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. «Eres hijo mío, Lucas». Las palabras de Alberto azotaron su mente como un rayo. La realidad se tambaleó. Y todo giró a su alrededor. ¿Qué había dicho? Clara, con expresión atónita, miraba a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los adultos. «Eso no puede ser cierto», murmuró Clara, su voz temblorosa. «No puede ser». Cada palabra de Alberto era un golpe directo. El nudo en el estómago de Lucas se hizo más fuerte. «¿Por qué no me dijiste?», gritó. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». «Porque era mejor que no lo supieras. Pero el tiempo se ha agotado y todo se ha desmoronado». La frialdad en Alberto era chocante. Lucas sintió que su mundo se desvanecía, cayendo en un abismo de secretos y mentiras que lo rodeaban como un lazo mortal. La realidad ya no era clara. Todo lo que sabía y quien pensaba que era se desmoronaba. ¿Cuánto de su vida había sido un juego? En su pecho había una angustia, una pérdida que iba más allá de la comprensión. Los hombres se movieron nuevamente, desdibujando la figura de Alberto. Lucas apretó el puño, sintiendo el ardor de la traición. Tenía que proteger a Clara. «¡Vamos!», gritó, sintiendo el empuje de la necesidad. Mientras escapaban entre la niebla, la última mirada de Clara lo atravesó como una dagas. Su rostro reflejaba no solo miedo, sino un profundo dolor, una herida que nunca sanaría. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, y el futuro se volvía incierto, retorcido, lleno de secretos inconfesables. El grito de un faro resonó en la oscuridad. «¡Licas!». La voz de Alberto sonaba lejana, un eco ominoso que retumbaba en su mente. «No has terminado aquí. Esto apenas comienza». Y mientras huían de aquel lugar, Lucas no podía dejar de preguntarse, ¿en quién podía confiar realmente?
El misterioso hilo que unía sus vidas se entrelazaba con sombras que apenas empezaban a revelar su verdadera naturaleza. La noche envolvió todo a su alrededor, y se preguntó si alguna vez podría salir de este laberinto de engaños y dolor. Lucas y Clara corrían, sus corazones galopando como caballos desbocados. La niebla se espesaba a su alrededor, ocultando el horror que dejaban atrás. El caos resonaba en sus mentes, pero la urgencia los mantenía moviéndose. «¿Dónde vamos?», preguntó Clara, su voz temblando. Lucas no sabía qué responder, solo quería mantenerla a salvo. De repente, el sonido de motores rugiendo cortó el aire. Un grupo de coches oscuros se acercaba. La adrenalina inundó a Lucas. «¡Por aquí!», dijo, tirando de Clara hacia un callejón. Entraron apresuradamente. El ruido externo se desvaneció por un momento, pero el eco de sus pasos resonaba en su mente. Mientras tomaban aliento en la penumbra, Lucas se dio cuenta de que Clara temblaba. «¿Estás bien?», le preguntó, su voz llena de preocupación. Ella asintió, pero su mirada estaba perdida, como si algo la atormentara desde dentro. «Es solo que todo esto es una locura», murmuró. Lucas sintió un nudo en el estómago. Justo cuando iba a responder, un estruendo sacudió el lugar. Los coches se detuvieron y pasos pesados se acercaban. Un grupo de hombres se había dispersado alrededor del callejón. El pánico invadió a Lucas. «¡Corre, Clara!», gritó, arrastrándola hacia la salida. Pero no estaban solos. Una figura se interpuso en su camino. Era Alberto, su rostro inconfundible. «No puedes escapar, Lucas. Esto acaba aquí», dijo, su voz helada como el acero. Lucas se sintió atrapado. El aire se volvió denso. Clara, asustada, observó la escena. «¿Por qué estás con él?», preguntó, su voz temblorosa. Lucas no sabía qué decir. Alberto sonreía, pero había algo oscuro en su mirada. «Porque él pertenece a este mundo, Clara, al mundo que nunca ha podido entender». De repente, Clara retrocedió un paso. «No, yo no entiendo. No hay nada aquí que me pertenezca. Soy solo una niña». Sus palabras criaban la sutil verdad que había estado oculta bajo la superficie. «Pero no eres solo una niña», respondió Alberto, su tono cambiando drásticamente. «Eres mucho más. Eres la razón de todo esto, y siempre lo has sido». Sus ojos chisporroteaban con una revelación que dejó a Lucas helado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucas, sintiendo el frío recorrer su espalda. Pero Alberto avanzó, acercándose más a Clara, y Lucas se interpuso en su camino. «¡No te acerques a ella!», gritó. El miedo lo impulsaba a protegerla. «Ella tiene sangre de los nuestros, Lucas», dijo Alberto, como si las palabras fueran dagas. «Tú también la tienes. ¿No te has preguntado por qué tu padre se ha mantenido alejado de todo esto?». Un silencio espeso llenó el espacio. Los ojos de Clara se abrieron como platos. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No, eso no puede ser cierto». Era una neblina de confusión. «Lo es. El legado que llevas es más antiguo de lo que piensas. Y las decisiones de tu padre, sus secretos, todo ha llevado a esto. Tú y Clara sois claves en el engranaje». Las palabras de Alberto eran un vendaval, desatando un torrente de pensamientos en la mente de Lucas. De pronto, un sonido estridente cortó la noche. Alguien más estaba llegando. «¡Alberto!», gritó una voz familiar. Era Julia, pero no como la conocían. Venía con una mirada que ni Lucas ni Clara habían visto antes, una mezcla de determinación y furia. «Tú no vas a hacerle daño a ellos». «¿Qué?», Lucas se preguntó. El giro era tan inesperado que le tomó un segundo asimilarlo. «¿Por qué estás aquí, Julia?». «Porque es la única manera», dijo ella, sacando un objeto del bolsillo. «Una caja. Esto lo cambiará todo». «No hagas eso», gritaron ambos al unísono. Pero era demasiado tarde. Julia abrió la caja y un destello atravesó la oscuridad. En un instante, todo se detuvo. Un ruido ensordecedor, seguido de una explosión de luz, y Lucas perdió el sentido.
El mundo se convirtió en un torbellino de imágenes, colores y sonidos. En la confusión, peces de sombras danzantes darían lugar a la revelación que marcaría sus vidas para siempre. Cuando la luz finalmente se disipó, Lucas despertó en un lugar diferente. Clara estaba a su lado, mirándolo con ojos desorbitados. «¿Qué ha pasado?», murmuró ella. Él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La pregunta pululaba en su mente. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué secretos habían quedado al descubierto en aquel instante? Lucas y Clara estaban atrapados en una especie de limbo. El destello de luz había desaparecido, pero la confusión permanecía. A su alrededor, las paredes de aquel callejón parecían cerrarse aún más, como si el propio lugar albergara sus secretos. Clara fruncía el ceño, y Lucas podía ver en sus ojos un mar de dudas. «¿Qué ha pasado?», susurró, intentando hacerlo sonar más tranquilo de lo que se sentía. «Debería ser un nuevo comienzo, pero el final está cada vez más cerca», murmuró Julia, que yacía en el suelo, todavía viva pero herida, el rostro pálido y los ojos perdidos. Algo en su tono resonaba, como si hablara de un futuro que les escapaba. «Vienen por ustedes». Lucas sintió un escalofrío. La vez anterior, cuando Albert había hablado de secretos y de su sangre, la incertidumbre lo ahogaba. Pero ahora, la voz de Julia proyectaba una desesperación que le erizaba la piel. Sin advertencia, una figura emergió de la oscuridad, con un brillo violento en sus ojos. Era Alberto. Su rostro estaba pálido, pero su expresión estaba llena de furia y alguna extraña mezcla de tristeza. «¿Dónde están Clara y Lucas?», gritó, con una imagen cruda de locura flotando sobre su cabeza. En ese instante, un sonido rompió el aire, un crujido desgarrador. Lucas se dio la vuelta y vio cómo un grupo de hombres enmascarados aparecían de las sombras. El terror se instaló en su pecho. «¡No! ¡Clara, corre!», gritó, pero la niña estaba paralizada, mirando a Albertos. Aquella figura claramente no era alguien que intentara protegerla. Los hombres se acercaron rápidamente, y Clara tomó la decisión de moverse, asustada y confundida. «Dame tu mano». Lucas la agarró, pero justo en ese momento un grito resonó. Era Julia. Un tirón le hizo perder el equilibrio, y antes de que pudiera agarrarse de algo, se desplomó, temblando. «Clara, quédate atrás», ladró Lucas mientras se giraba hacia Alberto y los demás hombres. «¿Qué quieres de nosotros?». Alberto sonreía con una tristeza grotesca. «Yo no soy tu enemigo, hijo», pronunció. Sus palabras eran como un cuchillo en el aire. «He tratado de protegerte, pero el tiempo se acabó. Y Julia». La mirada de Alberto se oscureció. De repente una explosión resonó en la distancia, y los hombres se dispersaron, revelando un caos desatado. Lucas aprovechó el momento para arrastrar a Clara, pero antes de que pudieran escapar, Alberto juntó sus manos, emitiendo un eco perturbador. «Se acabó, basta de juegos», gritó. En un abrir y cerrar de ojos, parecía haber desatado algún tipo de poder. Las sombras se alzaron, y Lucas sintió que el suelo temblaba. Clara miró hacia él con ojos desorbitados. En ese instante, el tiempo detuvo su aliento. De las sombras emergió una figura aún más oscura, una versión más aterradora de Alberto. O quizás era algo completamente diferente. «Tu juego ha terminado, viejo. Ahora el verdadero poder está aquí», resonó la figura, su voz grave y rasposa. Las sombras se agitaron como serpientes en el viento, mientras ambos, Alberto y la figura, se confrontaban en lo que parecía ser un tira y afloja de energías. Clara estaba al borde de gritar, pero Lucas sintió que todo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué era todo esto? ¿Quién era ese ser que parecía superar a Alberto? La confusión lo invadió profundamente. Entonces, antes de que pudiera procesar todo, la figura reveló: «Tú no eres mi hijo, Lucas». Sus ojos, ahora con un matiz oscuro, estaban fijos en él. «Eres un legado que no deberías haber despertado.
El corazón de Lucas se detuvo. Las palabras se deslizaron como veneno. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que creía saber estaba al borde de desmoronarse. Clara gritó: «Lucas, no le escuches». Alberto miró con desesperación. «No, mi hijo es real. No puedes hacer esto». Pero la figura sonrió y lo empujó hacia un lado. «Te has creído el rey en tu trono, pero todo lo que levantaste es una sombra de lo que realmente hay». Se burló. «Lucas, tu madre. Ella es la razón por la que estamos todos aquí. Y tú eres solo un peón en este juego, en algo mucho más grande». Los ojos de Lucas se abrieron como platos. Lo último que quería escuchar era sobre su madre. Nunca había conocido a su madre, pero la revelación lo golpeó como un rayo. «Cálmate, no puedes solo decir eso y esperar que lo crea», gritó, su voz resbalando en la incredulidad. Aquí, en medio del caos, en medio de sombras y secretos, Lucas se dio cuenta de que el verdadero juego estaba a punto de comenzar. Todo giraba en torno a él y a secretos que nunca quiso descubrir. Y ahora, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué legado realmente había heredado? Lucas no podía procesar lo que Alberto acababa de decir. «No eres mi hijo», resonaba en su mente, un eco que lo atormentaba. La atmósfera en el callejón se volvió pesada, como si el aire mismo contuviera secretos inimaginables. Clara, con sus ojos llenos de confusión, dio un paso atrás. «¿Qué está pasando?». Su voz era un susurro y se notaba el pánico en su rostro. Lucas la miró, sintiendo cómo el horror comenzaba a calar hondo. Todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. «Lucas», dijo Alberto. Su tono se tornó más oscuro. «Tu madre no es quien creías». El corazón de Lucas se detuvo. Había una historia aquí que nunca había sido contada. «Basta, no sigas», gritó, sacudiendo la cabeza. «Esto no puede ser cierto». El rostro de Alberto se retorció en una mueca. «Tu madre es el motivo de que todo esto esté sucediendo. La razón por la que hay sombras persiguiéndoles». «No hables así de ella», estalló Lucas. La rabia y el dolor lo consumían, pero en sus adentros un nudo empezaba a formarse. Algo no encajaba. Justo cuando la desesperación comenzaba a tomar control, un grito desgarrador rompió la tensión. Venía de Julia, que se retorcía en el suelo, su expresión de pánico profundo. «No lo hagas», suplicó, sus ojos fijos en Alberto. «No te atrevas». Los hombres enmascarados se acercaron, pero algo en la voz de Julia hizo que se detuvieran. La desesperación era palpable. «No entiendes, ella es parte de esto», añadió, refiriéndose a Clara, su mirada atravesando el caos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucas, cada vez más confundido. «¿Por qué todos están tan interesados en Clara?». El caos se intensificó. Alberto desenfundó un arma, la mirada fría y calculadora. Las palabras fluyeron como un torrente. «Lo que van a escuchar cambiará todo. Lucas, no creas que tu madre es la víctima. Ella ha estado manipulando todo esto desde las sombras». En ese instante, todo se detuvo. Los hombres se apartaron como si una barrera invisible los detuviera. «Eso es imposible», murmuró Clara, aterrorizada. Lucas sintió su respiración acelerar. Entonces, un estruendo resonó en el fondo del callejón. Era un auto, un lujoso deportivo negro que se inclinó al final, llenando el espacio con un ruido atronador. Lucas giró la cabeza justo a tiempo, para ver a una figura que se bajaba. Era una mujer, alta y elegante, con una sonrisa enigmática que le daba escalofríos. «Hola, Alberto», dijo, su voz suave como el terciopelo. «Vine por ellos». «No, no puedes estar aquí», Alberto gritó, su voz llena de pavor. Lucas sintió un escalofrío. ¿Quién era esta mujer? Y él la unía a todo esto. «Soy quien realmente debería estar a cargo», ella respondió, y en un instante la atmósfera cambió. «Lucas, Clara, ustedes todavía no entienden. Esto no solo es un juego, es una guerra que involucra su vida, su futuro y la verdad sobre lo que realmente son». «¿Qué somos?», Lucas preguntó, su voz temblando. El aire estaba cargado de tensión, y cada palabra que venía de la mujer era un disparo en su inseguridad. Ella sonrió. «Lo descubrirán, pero primero necesitamos salir de aquí. Es un tema de vida o muerte,
Y justo al decir esto, un destello brillante iluminó el callejón, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, todos se encontraron transportados a un lugar completamente diferente. Una sala oscura y elegante, adornada con tecnología avanzada y pantallas que parpadeaban. ¿Qué está pasando?, gritó Lucas, la confusión apoderándose de él. Pero en ese instante la mujer reveló algo que los dejó helados. Bienvenidos, hijos de la verdad oculta. Todo dio un giro inesperado. La atmósfera cambió, y Lucas se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Las sombras que los rodeaban ahora eran más que amenazas. Eran parte de un legado que debía abrazar. La realidad como la conocían estaba a punto de desvanecerse. Lucas miró a Clara, sus corazones latiendo desbocados. ¿Qué hemos despertado realmente? La pregunta flotó en el aire, llenando cada rincón con una inquietud que prometía más secretos por descubrir. Lucas se encontró de pie en aquella sala oscura, el aire denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara estaba a su lado. Sus ojos reflejaban la confusión y el terror. Julia y Alberto estaban frente a ellos, las tensiones palpables, como si el mundo fuera a estallar en cualquier momento. «Esto no puede estar pasando», murmuró Lucas, su pulso acelerado. «¿Quiénes somos realmente?» Cada palabra era un intento por entender el caos que lo rodeaba. Clara temblaba, su mano sudorosa aferrándose a la de él. «Soy su madre», declaró la mujer elegante con una voz suave. Pero fue como un rayo en la tormenta. El mundo de Lucas se sacudió. «He estado en las sombras, protegiéndolos, pero ahora es el momento de revelar la verdad». «No, no puede ser cierto», gritó Lucas. Su mente estaba a punto de estallar. ¿Cómo podía ser que su madre, la figura ausente en su vida, estuviera aquí y que además tuviera una conexión con todo este horror? La angustia se apoderó de él como una ola creciente. «Lo que Alberto te ha dicho es cierto, Lucas. Este mundo es más complejo de lo que piensas. Todos estamos conectados por secretos oscuros que han gobernado nuestras vidas», dijo la mujer. Su tono envolvía la sala, contrastando con la locura que los rodeaba. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué no antes?», preguntó Clara, su voz titubeante. «Porque no estaba lista». La madre de Lucas dio un paso adelante. «Tenía que protegerlos, pero el tiempo se ha agotado. Hay fuerzas que quieren destruirlos. Ustedes son el futuro, el legado de lo que viene». Una explosión resonó a lo lejos, y Lucas sintió que el suelo temblaba. «No hay tiempo», gritó Alberto, mientras la tensión en la sala alcanzaba su punto máximo. «Tienen que irse, y pronto». Julia se levantó, aún con la mirada fija en Alberto. «No puedes decidir por ellos», le lanzó furiosa. «Esto es su destino, no el tuyo, y tú no eres quien para tomar decisiones por ellos». Las palabras se lanzaron como dagas. El aire se congeló por un momento. Lucas sintió cómo se desbordaban los sentimientos, una mezcla de ira, dolor y confusión. «¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos en quién podemos confiar?», preguntó, su voz resonando con desesperación. «Confía en tu instinto, Lucas. Siempre lo has hecho», respondió la mujer. Su mirada y su tono transmitían una verdad profunda. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba escuchando, un grito desgarrador perforó la oscuridad. Eran los hombres enmascarados, dispuestos a desatar el caos. «¡Los tenemos!», gritaron desde la distancia, el sonido de sus pasos acercándose resonando como un tambor de guerra. «¡Rápido ahora!», ordenó Julia, mientras todos corrían hacia la única salida. Lucas tomó la mano de Clara, compartiendo una mirada de determinación. «Vamos», dijo, tratando de infundirle valor. En el pasillo, las luces comenzaron a parpadear, creando sombras danzantes. El miedo era palpable, un hilo que los mantenía unidos mientras corrieron. Los gritos de los hombres resonaban detrás de ellos, y Lucas sintió la presión en su pecho aumentar. «¡Acelera!», gritó. Finalmente, llegaron a una salida, y al abrir la puerta, se encontraron bajo la luz del día. El sol brillaba intensamente, contrastando con la oscuridad de la sala. Lucas se dio la vuelta, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. «¡Estamos afuera!», exclamó Clara, su voz llena de alivio.
Pero esto apenas empieza, le respondió su madre, fijos los ojos en el horizonte. Debemos estar preparados. Ellos no se rendirán. Mientras ellos intentaban asimilar lo que había pasado, el rugido del motor de un coche resonó. Era un vehículo negro, y Lucas sintió una mezcla de esperanza y miedo. «Es una oportunidad», intervino Alberto, su tono grave, pero con un matiz de determinación. «Ellos no los encontrarán si se van. Debemos hacer esto ahora». Sintiéndose fuera de lugar, pero decidido, Lucas asentió. Sabía que no podían quedarse, así que, con Clara a su lado y un futuro incierto por delante, se subieron al coche. La adrenalina seguía bombeando en sus venas. Mientras el vehículo avanzaba, el paisaje se transformaba ante sus ojos. Las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse, dejando atrás las sombras de un pasado marcado por secretos. Clara miraba hacia afuera, sintiendo la libertad por primera vez. «¿Qué harás?», preguntó Lucas a su madre, un nudo de expectativa en su garganta. «Protegerles y prepararlos», indicó ella, su voz firme. «Este legado es más que un nombre. Ustedes son el puente hacia lo que viene». Lucas sintió que el futuro era un lienzo en blanco, una historia por escribir, y aunque había más preguntas que respuestas, un destello de esperanza brillaba en su pecho. «Está bien», dijo mientras el coche tomaba velocidad hacia lo desconocido. «Estamos listos para enfrentar lo que venga». La última imagen que tuvo fue la de su ciudad desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, uno lleno de misterio, peligros y una verdad que aún no entendían del todo. Pero aquí es donde necesitas actuar. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. Hazlo ya.